todo el proceso social del país ha avanzado. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. La consigna de la patria ha de ser unirse. Unirse para recuperar la libertad por nuestro propio esfuerzo. Para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Un vínculo de unión que sea esa unidad indestructible e infinita. Unir sin menguados propósitos de ventajas personales en un anhelo común a todos los argentinos. Tener un rumbo, realizar un esfuerzo continuado, tratar de tener todo este engranaje en movimiento para promover este progreso de la República. Es la causa de la patria, es la causa del pueblo, es la causa de los ideales que hemos tenido en nuestro corazón durante tantos años. Venimos a restablecer la concordia y la fraternidad desaparecidas de la vida nacional. Venimos a cumplir lo que el pueblo esperaba: renovación, libertad, cumplimiento honrado de la Constitución. Dentro de la dignidad, con claros e inquebrantables procedimientos normativos, proclamando el imperio del derecho y repudiando con toda el alma la mentira. Y lo iremos realizando con la misma tranquilidad con que hemos venido trabajando, sin jorobar a nadie, tratando de ayudar a todo el mundo y no complicándole la vida a ningún argentino. Pueden inspirarse si lo desean en Sáenz Peña o en Pellegrini. Los demócratas progresistas en Luciano Molina o Lisandro de la Torre. Los socialistas en Juan B. Justo o Alfredo Palacios. Los peronistas en Perón o en Evita, pero juntos los argentinos. Para hacer una Argentina que merezca ser vivida con nuestros valores, con nuestras tradiciones. No queremos ser el pueblo más rico del mundo, queremos ser el pueblo más feliz del mundo, donde nuestros hijos se queden a nuestro lado, con nuestra gente y en nuestra tierra, y recorramos un país de paz, de estabilidad, de serenidad, con futuro. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marcha, por qué lucha, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Sí, señora Presidente, en el año 2004, el presidente Néstor Kirchner, cuando presentó el Plan Energético Nacional, reconocía que en la Argentina había crisis energética y que esto se debía fundamentalmente a la falta de inversiones por parte de las empresas. Decía que las empresas no estaban haciendo las inversiones que el momento histórico requería. Hoy, 10 años después,
la crisis energética continúa y se manifiesta de diferentes maneras. Este año vamos a importar 13.000 millones de dólares en gas y otros combustibles, que lo vamos a pagar con reservas que son de todos los argentinos. Esta fuga de divisas debilita al Estado y lo condiciona en la ejecución de las políticas públicas y afecta al Estado como una herramienta de la distribución social. ¿Se imagina con esos 13.000 millones de dólares podríamos haber construido en estos últimos 3 años 1.500.000 viviendas sociales y así terminar con el déficit habitacional en la Argentina? Pero también esta importación lo que afecta es la solvencia macroeconómica del país. Esta crisis además se compone de una gran caída de la producción del 2004 en petróleo y gas de aproximadamente el 30%, pero junto con la producción también cayeron las reservas. En petróleo tenemos 7 años y en gas tenemos 5 años. El tercer punto de esta crisis energética, el 86% de la energía que generamos en la Argentina es en base a los hidrocarburos, preferentemente al tema del gas. La energía y los combustibles son el primer insumo de la cadena productiva, por lo tanto un país responsable debería tener una reserva estratégica de hidrocarburos mayor que la que tenemos actualmente. ¿Cuáles fueron las respuestas que el gobierno ejecutó durante estos 10 años para poder revertir esta situación de crisis? Primero, creó ENARSA, Empresa Nacional de Energía, para explotar la plataforma submarina. Resultado, 0 metro cúbico de petróleo y de gas. El único recuerdo de ENARSA son las valijas de Antonini Wilson. Segunda respuesta del gobierno, ley corta, fue la puesta en operatividad del artículo 124 de la Constitución Nacional, la transferencia del dominio y la administración de los recursos hidrocarburíferos a las provincias. Les quiero hacer la realidad de lo que pasó en mi provincia, gobernada por Peralta y La Cámpora. Licitaron 14 áreas. Las 14 áreas la ganó 7 Lázaro Báez y 7 Cristóbal López. Participaron 12 compañías, Chevron, YPF, Tenaris, 15 compañías, Pan American, la ganó Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Cuánto ganaron para explorar 70.000 kilómetros cuadrados de tierra que le concedimos los santacruceños para que busquen petróleo, para que amplíen los horizontes de reserva? El doble de Vaca Muerta. Hoy, después de 8 años, 0 metro cúbico de petróleo, 0 metro cúbico de gas. Le quiero aprovechar y pedir a los diputados de Santa Cruz, que tienen 22 manos sobre 24 en la Cámara de Diputados de la provincia, que le retiren las áreas si no cumplieron las inversiones, no ampliaron los horizontes de reserva, no generaron trabajo, no modificaron las regalías y por lo tanto no están generando este recurso que tanto la Argentina necesita en función de esta crisis. Que cumplan con sus consignas, los escucho acá, patria o buitres, que jueguen a favor de la patria y no a favor de los buitres como están haciendo, defendiendo los intereses de Lázaro Báez. La tercera respuesta del gobierno fue la incorporación de un socio argentino, Eskenazi, a Repsol y YPF, que como no tenía plata para pagar el 25% que compraba, lo pagó con las utilidades de la compañía. ¿Qué significó para la Argentina y para este negocio petrolero? Que los españoles, junto con Eskenazi, se llevaron 10.000 millones de dólares del país. Se chuparon todos los yacimientos, no invirtieron nada y nos dejaron un pasivo ambiental que solo en Santa Cruz es de 3.500 millones de dólares. Pasivo que tiene que ver con la contaminación del agua, que tiene que ver con la contaminación de las napas de agua, pero que tiene que ver fundamentalmente en la zona norte de Santa Cruz con la salud y con la dignidad del pueblo santacruceño. Y otra vez, ante esta consigna de patria o buitres que la manifiestan acá,
¿Qué hicieron? Prefirieron a los buitres. Por eso no le reclamaron a Repsol cuando se le pagó la indemnización de 10.000 millones de dólares que nos repare el tema ambiental. De la misma manera que han despreciado el daño ambiental que dejan las empresas petroleras, están despreciando a los ex trabajadores de YPF, 25.000 trabajadores que siguen reclamando el pago de su propiedad participada. Han preferido pagar la deuda externa a pagar la deuda interna con el pueblo argentino. La cuarta respuesta del gobierno fue sancionar la ley 26741, por la que buscábamos el autoabastecimiento. Y invocando la soberanía energética como prioridad en esta ley, echamos a Repsol expropiándole el 51%. De vuelta a las contradicciones y las marchas y las contramarchas. 6 meses antes Cameron decía, no es un problema el autoabastecimiento. 6 meses después, una ley para sacar el autoabastecimiento como prioridad. Invocando la soberanía energética, sacamos a Repsol. Invocando soberanía energética, le dijimos, venga Chevron. Estas son las contrariedades que lleva adelante esta política energética. Hemos tenido además diferentes regímenes de promoción, Petróleo Plus, Gas Plus, Refino Plus, que ninguno funcionó, porque si hubiesen funcionado no estaríamos importando 13.000 millones de dólares y no tendríamos las reservas en el nivel que tenemos actualmente. Esta crisis energética, hágase cargo, esta la generaron ustedes y esto además está condicionando las políticas públicas y está afectando la solvencia macroeconómica del país. Y además todas estas consecuencias las termina pagando el pueblo al que dicen ustedes que defienden. Y esto es porque siempre han tomado las decisiones pensando en la caja del negocio petrolero para sostenerse en el poder y no como un activo estratégico para el desarrollo del país. En este marco aparece esta ley que propicia la modificación del marco normativo para que se desarrolle la producción hidrocarburífera. Además, en su título 2 crea un régimen de promoción de las inversiones. Y en el 3 habla de uniformar el tema ambiental, los pliegos y la situación fiscal entre la nación y las provincias. El objetivo de la ley, lo manifiesta en los fundamentos, es atraer inversiones para explotar los recursos convencionales y los no convencionales, el shale oil y el shale gas, producir más, importar menos, generar más trabajo y lograr el autoabastecimiento. Obviamente que todos nosotros compartimos este objetivo. El desafío que tenemos por delante en la Argentina es enorme. Necesitamos inversiones entre 15.000 y 20.000 millones de dólares por año por los próximos 10 años para lograr el autoabastecimiento. Señores, nuestro bloque va a rechazar este proyecto de ley. Entre los distintos diputados de mi bloque vamos a dar los argumentos que motivan nuestro rechazo. Yo me concentraré solamente en el aporte que van a hacer las provincias en este marco regulatorio. A pesar de que la geología nos favorece y tenemos un yacimiento como Vaca Muerta, los grandes jugadores de la industria no están invirtiendo, se demoran en llegar. Y esto se debe a que las limitantes por las cuales no vienen son de política macroeconómica y de política energética, que con este proyecto no se tocan. No invierten porque cuando van a sacar el gas, el precio al que van a entregarlo es la mitad de lo que pueden cobrar, por ejemplo, en Bolivia. No van a invertir además, ¿por qué? Porque esta ley no da señales claras de precio, además de las arbitrariedades que usan para fijar los precios. No se invierte además porque si obtienen utilidades no la pueden girar. Tienen que pedir autorización especial al Banco Central. No invierten porque el costo de capital en la Argentina, por el riesgo argentino, es muy caro. Es mucho más caro que en el resto de América Latina. Y esta industria es de capital intensivo y por lo tanto sus proyectos se encarecen. No se invierte por la alta inflación que impide planificar y dar previsibilidad en proyectos que son de largo plazo. No se invierte porque esta industria además necesita insumos
tecnología y equipos importados. Y la verdad que es un caos poder importar producto del cepo cambiario. Todas estas restricciones cambiarias desalientan la inversión. Ninguna de estas es removida, ninguna de estas situaciones es removida con este proyecto de ley. Si además de esto sumamos los cambios permanentes que han tenido en las reglas de juego, como hemos visto en estos últimos 10 años, en una industria que necesita de reglas estables, indudablemente que todo esto desalienta a la atracción de las inversiones. Entonces, la verdad, como esta ley no remueve estos obstáculos principales, que son los que mencioné, ¿qué han decidido hacer? Bueno, han decidido mejorar las condiciones del negocio, reduciendo la participación de las provincias. Las provincias argentinas y las provincias petroleras son las que mayor esfuerzo hacen en esta etapa de la Argentina para asegurar el autoabastecimiento. La nación no. Este proyecto corrige distorsiones marginales entonces, porque no ataca el centro del problema. Y este es el principal defecto de este proyecto. Las mayores ventajas las ofrecemos nosotros, las provincias petroleras del interior de la República Argentina. ¿Por qué? Porque ponen límites a la regalía de las provincias. No podemos cobrar más del 3%. No podemos cobrar más del 3% de ingreso bruto. 12% de regalía no podemos cobrar más. ¿Por qué? ¿Por qué en Colombia pagan el 25%? ¿Por qué en Australia pagan el 26%? ¿Por qué el 12% si la geología no es uniforme? Si no es uniforme. Estamos transfiriendo de esta manera renta a los petroleros. No se permite reserva de áreas para las empresas petroleras. No permite la participación de empresas provinciales. Por ejemplo, nosotros, la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de una YPF santacruceña donde el dueño era el pueblo de Santa Cruz. No permiten que el pueblo se apropie de esta renta. Pero la principal entrega que hacen las provincias es darle la posibilidad a un concesionario de explotación convencional, por ejemplo Lázaro Báez, dueño de 70.000 kilómetros, para que pida el recurso no convencional, el que está abajo, el shale oil y el shale gas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Según el informe de la Agencia de Energía, es el segundo yacimiento más importante de la Argentina de shale oil y shale gas. El segundo más importante después de Vaca Muerta. ¿Y cómo se lo vamos a dar? Gratis, sin poner ningún peso, sin poner ningún peso. Y además de eso le vamos a extender, a pesar de que no hacen las inversiones, le vamos a extender las áreas 35 años más. Es una de las mayores entregas de recursos naturales que ni las políticas neoliberales de Menem se atrevieron a realizar, donde se entrega un recurso estratégico sin un proceso licitatorio, competitivo ni transparente. No le permiten el carry a las empresas provinciales para que la renta petrolera se la quede el pueblo. Eso sí, le vamos a permitir el carry a Lázaro Báez para que la renta se la lleven los amigos. Esta decisión no es nacional, no es popular. Le vuelvo a pedir a los diputados de Santa Cruz, que tienen mayoría, que anulen estos privilegios y trabajen para el pueblo. Este proyecto de hidrocarburos consolida estados provinciales débiles, porque entrega la renta, limitándonos las regalías en el 12%, no permitiendo el desarrollo de la YPF santacruceña, y la verdad que nos obliga, esta situación de debilidad sumado a este régimen de coparticipación que tenemos, nos obliga a endeudarnos. ¿Y con quién nos endeudamos? Con las petroleras nos endeudamos, pidiéndole adelanto de regalías para pagar salarios. Esto no nos da la libertad para definir políticas públicas y nos deja a merced de los grupos empresarios que esta misma ley consolida a través de la transferencia de la renta y de los recursos. Y esto lo que hace, señora Presidenta, es condicionar las políticas públicas que reciben los ciudadanos de Santa Cruz, haciéndole ajustes permanentes el pueblo santacruceño, pero además consolida la democracia de las provincias. Recién lo escuchaba, donde le daba mucho hincapié al tema de los organismos de control. Imagínense cómo funcionan los organismos de control en esta situación.
para aplicar esta ley. No hay gente en Santa Cruz para recorrer los 8.000 pozos, no tienen nafta para ponerle a las camionetas y recorrer los yacimientos. Y la liquidación de las regalías se hace en función de una declaración jurada que colocan las empresas y que lo único que hace la provincia de Santa Cruz es decir, sí señor. En el marco regulatorio, el gran aporte lo hacen las provincias para alcanzar el autoabastecimiento, para subir la producción, bajar la importación y generar empleo, como lo venimos haciendo los últimos 10 años. Las provincias petroleras en su conjunto hemos resignado 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares que se hemos sacado a los estados provinciales, que en definitiva van a afectar la calidad de los servicios de salud, de seguridad y de educación. Esto, señora, lo que hace en definitiva es que este ajuste y este error de esta política lo termine pagando el pueblo. El único aporte que hace la nación en este nuevo marco regulatorio es que promete a los que invierten más de 250 millones de dólares que al cabo del tercer año puedan disponer del 20% del producto. Los negocios en este sector petrolero se van a concretar si tenemos marcos regulatorios atractivos y, como mencioné, ninguno de ellos está mencionado en esta ley. Y además, en una ley que sea un producto de un consenso genuino y amplio para que pueda perdurar en el tiempo. Otra condición que este proyecto tampoco tiene. Señora Presidenta, el problema sigue siendo político y no geológico para resolver esta crisis. Y esta Cámara se está perdiendo la oportunidad de solucionarlo. Y ustedes son los culpables de no alcanzar una ley de consensos que perdure en el tiempo, que sea más equilibrada, que no lesione los intereses de las provincias. Esta es una ley conservadora, es una ley neoliberal, es una ley buitre, porque le da los recursos estratégicos por 15 años, por 45 años, a los mismos que han generado esta crisis, a los mismos que han saqueado nuestros recursos. Consolida el capitalismo de amigos. Y a los peronistas le decimos que esta ley afecta la soberanía política, la independencia económica de las provincias y además tira por tierra la bandera de la justicia social. Por todas estas razones rechazamos este proyecto. Muchísimas gracias. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es imposible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. Los que estén a nuestra derecha, he dicho, pueden inspirarse en Santeña o en Pellegrini, los demócratas progresistas, en Lisandro de la Torre o Luciano Molina, los socialistas, en Juan B. Justo o Alfredo Palacios, los peronistas, en Perón o en Evita, pero junto a los argentinos, para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Fallarle más a nuestro pueblo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca
Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. No va más. Se acabó. Es la Argentina honrada y moral la que viene. La certeza, arrancamos argentinos. Yo les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Les pido además que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. En esta marcha, entonces, para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino. Para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada, no habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista
que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad.